Vamos a ver más aspectos del ritmo. ¿Recordáis los elementos del ritmo que comentábamos? Hemos hablado de la regularidad métrica. Si uno escribe versos de 8 sílabas, aunque no tengan rima, va a haber un ritmo, porque el hecho de que todos los versos tengan la misma medida ya hace que tengan ritmo. De hecho, muchas veces, hoy no he puesto la típica pregunta trampa que siempre hago, quienes me conocen ya lo saben, que es poner un poema en verso blanco. Para quien no lo sepa, el verso blanco es aquel verso que prescinde de la rima, que no utiliza rima, pero utiliza versos con la misma medida, ¿sí? Es algo que está en el medio entre la poesía estructurada clásica y el verso libre, ¿no? Utiliza ese recurso de la regularidad métrica, pero sin rima. Decía, número de sílabas métricas, uno de los elementos. Hemos hablado brevemente de las pausas. Hoy no entraré mucho en ese tema porque es también un tema amplio y un poquito más en el que hay que entrar un poco más al detalle. Y hemos hablado también de la posición de los acentos, y vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de la posición de los acentos. Lo vamos a ver con esta maravilla de soneto de mi querido amigo Carlos Pala, que además es un cantautor y un poeta maravilloso. Dice Carlos Pala: si amanezco en tu cama una mañana, convertido en un cardo inoportuno, y a mis pies se avinagra el desayuno, y no atino a ofrecerte la ventana, si una tarde aborrezco nuestras canas, y no lleno tu copa y no hago caso, y no soy tu paraguas de reemplazo, y hago un lunes los fines de semana, si no soy el coñac que ahuyenta el frío, si te alquilo un dolor que no mereces, si soy más una cruz que un desafío, no te aburras del mar como los peces, no te embarques conmigo hacia el hastío, vete al próximo altar y no me beses. ¿Por qué hablo de la posición de los acentos en este poema? Pues bien, este poema, que una vez más es un soneto, pero esta vez con versos en decasílabos, no alejandrinos como el soneto del verso de Miguel Hernández que hemos visto antes. En este caso son versos de 11 sílabas, que es el verso que tradicionalmente se utiliza en el soneto. Y este verso en decasílabo, para que resulte musical, requiere de que exista una simetría en la posición de los acentos internos. Es decir, y en este caso he puesto un ejemplo perfecto para esto, y lo vamos a ver en el próximo gráfico, porque en este caso todos los versos del poema están acentuados en las mismas sílabas, que son la 3, la 6 y la 10. Si amanezco en tu cama una mañana, convertido en un cardo inoportuno, y a mis pies se avinagra el desayuno, y no atino a ofrecerte la ventana. Y veis cómo están posicionados de forma totalmente simétrica, y además con el endecasílabo melódico, que es este patrón acentual 3, 6, 10, que es como su nombre indica, ¿no? Pues muy melódico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan melódico? Pues bien, en esta diapositiva creo que se verá bastante claro. Fijaos en las casillas. Esta tabla recoge sílaba por sílaba cada una de las 11 sílabas de cada uno de los 14 versos de este soneto, para que veamos dónde están posicionadas las sílabas tónicas. Y fijaos cómo la 3, la 6 y la 10, como decía antes, están en negrita, porque son todas ellas sílabas acentuadas. ¿Qué hace esto? Pues bien, si os fijáis, en primer lugar, hay una simetría. Hay primero dos sílabas sin acentuar, después la número 3 acentuada, después otras dos sin acentuar, y después la 6 de nuevo acentuada, de manera que ahí hay 2, 1, 2, 1, hay una simetría. Ahí lo que hablábamos antes, ¿no? La repetición a intervalos regulares, ¿no? Hay una sílaba fuerte cada dos débiles. Y después 3 débiles y otra fuerte de nuevo, ¿no? Esto hace que pues haya un ritmo dentro del poema. Evidentemente, cuando yo he leído este poema sin marcar esos acentos, no se nota tanto, ¿no? Es algo que está muy implícito.
pero cuando uno toma conciencia se da cuenta, ¿no? de que eso está ahí y es lo que sostiene rítmicamente al poema. Otro aspecto que es importante es la sílaba número 6. En el verso endecasílabo se distinguen dos tipos de patrones acentuales. Porque, no lo he dicho, pero el verso endecasílabo no tiene por qué tener la posición de los acentos como están aquí. Puede haber otros patrones, algunos acentúan la 4 y la 8, otros acentúan la 2, la 6 y la 10. Lo importante es que exista una simetría, ¿no?, dentro de la posición de los acentos. Y como decía, la número 6, si os fijáis, es el pilar del verso endecasílabo. Está justo en el medio, es lo que sostiene de alguna manera el verso, porque quedan 5 y 5 a cada lado. De manera que cuando acentuamos esa sílaba número 6, lo que llamamos un endecasílabo a mayore, que es el que el canon, digamos, tiene por ser más musical, estamos dando un pilar acústico al verso, ¿no? De manera que el mero hecho de acentuar un verso en decasílabo en sexta ya hace que sea musical, ya dota de un pilar rítmico junto con la sílaba número 10, que siempre está acentuada, ¿sí? Porque según la ley del acento final, como hemos visto antes, si un verso tiene 10 y termina en aguda, la 10, o sea, si un verso termina en aguda, no hará falta que tenga 11, sino 10 sílabas, y la 10, por lo tanto, quedará acentuada. Si un verso fuese esdrújulo, aquí no hay ninguno, pero si lo hubiese, tendría 12 sílabas, y la que estaría acentuada sería también la 10, la antepenúltima, y en los llanos también es la 10. Por lo tanto, esto vale para cualquier verso. En cualquier verso que digamos en español, la penúltima sílaba siempre será la sílaba acentuada, ¿sí? Hasta aquí todo bien. Esto es una cuestión compleja en la que he querido entrar un poco, dar alguna pincelada para que se entienda, porque me parece clave entender esto para entender el fenómeno del verso libre y para entender cómo podemos dotar de ritmo a un poema en verso libre.